Y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos va a hablar por medio de su Espíritu Santo hoy, por medio de su palabra hoy, a usted, a cada uno de nosotros. Amén. Amada iglesia, Jesús, sin duda alguna, vino a traer buenas nuevas de salvación. Y se supone que si son buenas nuevas de salvación, vino a traer un mensaje bueno. Vino a traer una buena noticia, no un mensaje deprimente, no un mensaje de desesperanza, al contrario, un mensaje de esperanza, un mensaje para darnos ánimo a seguir viviendo, darnos ánimo a seguir viviendo a la luz de una eternidad. Jesús vino a traer buenas nuevas de salvación a todo el mundo y esto lo sabemos nosotros. Pero me llama la atención que su primer mensaje a la gente de aquel entonces no fue: vení a mí y yo te haré feliz. Vení a mí y yo tengo cosas grandes para tu vida. Vení a mí y yo te voy a hacer prosperar. Vení a mí porque yo haré mucho en ti. Vení a mí porque yo te voy a poner a valer. Vení a mí porque ustedes, mejor dicho, valen mucho. Jesús, en verdad, no empezó a predicar este tipo de mensajes, dándole honor al ser humano como la gran cosa. No. Jesús, ¿cuál fue el mensaje que empezó a predicar? ¿Cuál fue su primer sermón? ¿Cuál fue su primer llamado? ¿Cuál fue su primer mensaje? ¿Sabe usted cuál fue su primer mensaje? ¿Qué daba a entender? ¿Qué daba a entender su primer mensaje? ¿Que todos los seres humanos estaban bien? ¿Que merecían ver al Hijo de Dios? No. Su primer mensaje fue para demostrar que todos los seres humanos estaban perdidos. Su primer mensaje fue dando a entender que todos los seres humanos estaban mal. Romanos 3:23 nos expresa: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hay gente que no ha reconocido, aún en este tiempo, que no ha pecado. Hay gente que aún no ha reconocido las consecuencias de su vida por sus malos actos. Hay gente que no ha reconocido esto. Pero me llama la atención cuando yo leo el libro de Lucas, a aquella mujer que mucha gente en su ignorancia llaman o la tienen como una diosa, y toda mi honra y todo mi respeto para esta gran mujer llamada María. Bendita entre todas las mujeres, porque tenía en su vientre al que iba a ser el Salvador del mundo. Por eso que fue bendita entre todas las mujeres. Pero ella misma reconoció que le hacía falta un Salvador. Y si ella reconoció que le hacía falta un Salvador, es porque también era constituida pecadora y no totalmente inmaculada. Es una falsa doctrina que surgió desde hace mucho tiempo, un invento. Ella dijo en Lucas capítulo 1, versículo 46, engrandece mi alma al Señor y se regocija en Jehová, mi Salvador. Y sigue leyendo el versículo 47 y vas a darte cuenta que ella dijo, porque ha visto la bajeza de su sierva. Ha visto la bajeza. Quiere decir que necesitaba. Porque si la Biblia dice que todos pecamos, es porque todos hemos pecado. Y fuimos todos destituidos de la gloria de Dios. Simplemente Jesús elige a María porque María fue propósito de Dios. María fue una mujer consagrada al Señor, una mujer que se santificó para Dios, como Dios ha tenido gente, tanto en la antigüedad como ahora, que se consagra para Él. Por eso que dije al principio de explicar de María, todo mi respeto a esta gran mujer.
Porque hay gente que erróneamente dice, es que yo odio a los cristianos evangélicos porque ellos odian a la Madre de Dios, ellos odian a la Virgen María. Eso es totalmente falso. Nosotros no odiamos a María, no somos locos. Al contrario, reconocemos que fue una mujer que el Señor eligió, pero no la veneramos, no la adoramos, porque en ninguna parte de la Biblia dice que yo tengo que adorar a los santos. Solamente tengo que adorar a un solo Dios y a un único mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Así de sencillo, amada iglesia. Amén. Aplauda fuerte al Señor y con alegría a la roca de nuestra salvación. Entonces, el primer mensaje de Jesús fue para enfatizar que todos estamos absolutamente mal. Y cuando uno lee Mateo capítulo 4, versículo 17, ustedes lo pueden ubicar para poder decir amén a lo que yo voy a decir. Y comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué dijo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no le dijo a la gente, yo vengo a ustedes porque ustedes valen mucho. Yo vengo a ustedes para darles prosperidad porque hay cosas grandes para ti. No, no. Su primer mensaje fue arrepiéntanse, para que el ser humano reconociera que estaba mal. Él tenía que venir a curar totalmente la herida de su pueblo, no con liviandad. Él no tenía que venir a curar con liviandad, sino con totalidad. No como los falsos profetas antes de Cristo. Antes de Cristo. Por esta razón, el versículo que dice, Juan 10:10, cuando dice el ladrón vino a hurtar, matar y destruir, no se refiere directamente al diablo. En el contexto él dice, antes de mí vinieron ladrones, salteadores. Se estaba refiriendo a los falsos profetas. Venían a hurtar, matar y a destruir el rebaño del Señor. Y por esta razón, Él vino a curar totalmente, no con liviandad, sino la herida de su pueblo. Cuando yo leo Jeremías capítulo 6, versículo 14, nos dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz, dice el Señor. Y a la gente le gustaba escuchar este tipo de cosas. Y todavía le gusta. Un mensaje de puro amor, pero que no me regañen. Un mensaje de puro love you, love you, love you. Se pronuncia así, ¿verdad que sí? Los que son bilingües aquí me pueden corregir. Entonces, la gente le gustaba y le escucha. Pero una herida, si uno la quiere curar livianamente, no se va a curar. Imagínate que usted vaya al médico, enfermo, yo lo guardo, enfermo pero enfermo, y llega al consultorio, el médico dice, usted llega, ay doctor, que no puedo dormir bien, no puedo levantarme bien, ni pararme bien, ni comer bien. Me duele el tobillo, me duele la oreja, me duele el ojo. Me duele hasta cuando pestaño, Señor. Doctor. Y el doctor te diga, oye, mire lo que tengo aquí. Ese dolor me salió porque me hice una herida aquí. Y se ve onda. Y el doctor diga, no. No se ve onda. Vamos a echarte ahí una gasita ahí rápido. Te la curamos. El doctor va a curar con liviandad por hacerlo, por curar. Vos no tenéis nada. Vos no tenéis nada. Y esto me hace acordar, una vez fui con un amigo a un consultorio y el muchacho tenía llaga aquí y entra al médico y dice, doctor, mire, me ha dado, y lo mira, lo examina. Vos no tenéis nada, nada, vete. Hay gente más enferma que vos, nada, vete. Doctor, pero yo tengo algo. Te estoy diciendo que no tenéis nada, nada, vete. Y en verdad tenía algo. Todo médico debe hacer un diagnóstico, examinar para conocer el carácter peculiar, ¿verdad? De las cosas, para conocer el problema de las cosas. Ahora, el médico no tiene que hacer una cura liviana.
sino una cura total. ¿Qué tenía que hacer ese médico? Agarrar punto para cerrar la herida, para que no provocara posteriormente una infección como tal, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaba antes de Cristo? Los profetas hablaban al pueblo livianamente. Los pastores de aquel entonces, y hoy en día sigue pasando, hablan al pueblo livianamente. Son muchos los pastores que hoy en día no hablan en contra fuertemente del pecado porque se le va gente de la iglesia. Y entonces, y los diezmos y las ofrendas, no. No se debe interesar el diezmo y la ofrenda. Primeramente debes arrepentirte de todo corazón. Y que el pastor vea esto es en verdad un buen pastor. Que viene a curar la liviandad, que vino a curar lo que estaba mal. Y por esta razón Jesús llama al pueblo a un arrepentimiento. Jesús tocó predicar en una época donde había una frialdad tremenda. Porque por causa del pecado, Dios entrega al pueblo de Israel bajo el dominio de ¿quién? Del imperio romano. ¿Verdad que sí? Por causa del pecado. Era una consecuencia de Deuteronomio 28. Por causa de la desobediencia. Y estaban dominados también religiosamente, lamentablemente, bajo un grupo de sectas llamadas los fariseos, saduceos, que verdaderamente estaban perdidos también. Estaban perdidos religiosamente. Ahora, eran líderes corruptos, eran líderes que no les gustaba hablar al pueblo en contra del pecado porque iban a perder que sus intereses, amados. Por esta razón Jesús llega, sale al escenario y tiene que predicar un mensaje urgente de arrepentimiento porque estaban todos perdidos, echaditos a perder. Y sus líderes religiosos no le ayudaban para nada. Jesús llama a un arrepentimiento, pero ¿cuál es la señal de un verdadero arrepentimiento? Y lo que vamos a estudiar el día de hoy, es lo que vamos a analizar el día de hoy a través de esta enseñanza. La señal de un verdadero arrepentimiento. Pero ante todo, ¿qué es el arrepentimiento? Antes de seguir desarrollando, me gusta que conozcan ustedes los conceptos. ¿Qué es un arrepentimiento? Ese no es el concepto. Otro concepto. ¿Qué es el arrepentimiento? Dejar de hacer lo malo. Reconocer que le hace falta un cambio. Reconocer y apartarse. La palabra arrepentimiento viene del hebreo na'an, que significa sentir pena y dolor que te den fuerza para cambiar de actitud. Para cambiar de actitud. Sentir pena, dolor, vergüenza por algo malo que uno ha hecho. Y no volverlo a hacer. Es el término que se da en hebreo. Y en el término griego, metanoia, que significa cambio de ¿qué? De mente. Cambio de dirección, cambiar de mente. Estos dos términos, tanto en hebreo como en el griego, nos dan la definición. Podemos decir entonces que el arrepentimiento es sentir pena, dolor, vergüenza por lo malo que uno ha hecho y no volverlo a hacer, de modo tal que tu mente pueda cambiar. Unimos estos dos conceptos y nos dan una definición de lo que es el arrepentimiento como tal. Si no sucede estas dos cosas, no hay arrepentimiento en las personas. Jeremías 6:15, en su exégesis, que le quiero explicar en esta mañana, el profeta dice y pregunta, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? A ver, él le habla a un conjunto de personas. Ustedes se han avergonzado de haber hecho lo malo. ¿Y usted sabe por qué hace esa pregunta?
Ciertamente no se han avergonzado, dice Jeremías. Aún sigue, aunque saben quién es Jehová, aún siguen haciendo lo malo. Y no tienen vergüenza, decía Jeremías, ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan. Jeremías, él profetizó en los tiempos de cuando Israel iba a ser cautivo por el imperio babilónico por causa del pecado. Por esta razón, porque pecaban y no se avergonzaban. Pecaban, se prostituían. Cuando uno lee Jeremías capítulo 2, Jeremías habla, ustedes fueron infieles a su esposo, a Dios, fornicando en todo lugar alto. Eso lo dice Jeremías 3. Y cuando la Biblia habla aquí de fornicación, se está refiriendo a la fornicación espiritual, a tener otros dioses, a pedirle a otros dioses, a hacerse una imagen. Dios le dice a Jeremías, Jeremías, vos no habéis visto lo que este pueblo hace. Es asombroso, Jeremías. Dios le dice a Jeremías así. Los padres, los hijos recogen la leña. Los padres prenden el fuego. Y las mujeres amasan para dedicarle torta a la reina del cielo. Era una deidad. Le dedicaban tortas en honor. Hacían sacrificios en honor a esta reina, a la reina del cielo. Que yo sepa, solamente hay un rey. Solamente hay un rey que dio su vida por nosotros. Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por esta razón el pueblo, ¿verdad?, recibió esta reprimenda de parte del profeta Jeremías. Y Jeremías le decía, si ustedes no se arrepienten, van a caer, caerán, dice Jehová. Y realmente el pueblo no se arrepintió. No le hizo caso a Jeremías, más persiguieron a Jeremías. Jeremías no le tocó una carrera fácil, un ministerio fácil, porque la gente no quería arrepentirse de ninguna manera. Posteriormente, en la época de Juan el Bautista, en la época de Jesús, que Juan el Bautista predica primero que Jesús, porque él vino a preparar el camino del Señor. Y en Mateo capítulo 3, versículo 8 al 9, él llama a la gente al arrepentimiento. Él dice, haced frutos, haced. Me llama la atención la palabra haced, un imperativo, una orden. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3, versículo 8 a 9. Y de una vez se le adelantó a los hipócritas. Y no penséis a decir que tenemos como padre a Abraham. Porque yo digo que yo puedo levantarle hijos a Abraham aún de estas piedras. Estas piedras eran los gentiles, los que estaban escuchando el mensaje también de arrepentimiento, de salvación. ¿Y qué significa? Según el contexto de Juan el Bautista, lo que uno lee en Mateo capítulo 3, versículo 8-9, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Pastor, ¿qué significa esto? Sencillo. Si tú antes eras un promiscuo, ya ahora no lo vas a hacer. Si antes te gustaba mentir para salir del paso, ya ahora no lo vas a hacer porque vas a cambiar de dirección. Si antes eras un tramposo, le gustaba fiar a la gente y no pagarle a nadie, ya ahora no lo vas a hacer. Y si lo sigues haciendo, eres un sinvergüenza, no tienes vergüenza y no te has arrepentido. ¿Usted me está entendiendo, verdad que sí? No estoy hablando en francés, estoy hablando en español. Entonces, hacer frutos dignos de arrepentimientos es hacer lo que... ¿Se recuerda la canción que decía? Las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Las cosas que yo hacía, ya no las hago más. ¿Ve? Entonces, si los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y el mundo me atraía, ya yo ahora con arrepentimiento debo aborrecer lo que Dios aborrece. Si a mí antes me gustaba tratar a la gente mal, ya no lo voy a hacer. Si a mí antes me gustaba ofender, a creer que todos están fallando, menos yo, debo arrepentirme de eso.
Porque hoy en día pasa eso. Hay gente que quiere corregir a los demás, pero no se corrigen a sí mismos. Hay gente que quiere señalar los pecados de los demás, pero no se señalan los pecados a sí mismos para cambiar. De ninguna manera podemos seguir con la misma actitud. Imperativamente, la Biblia nos dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y repito, Juan el Bautista dijo, no penséis, porque yo sé que pueden estar pensando esto, que ustedes dicen, no es que yo soy hijo de Abraham. Nosotros somos linaje de Abraham, somos santos automáticamente. Y hoy en día sigue pasando lo mismo. Es que yo soy evangélico. Yo me congrego en la iglesia de la plaza. Si no arrepentís, dice Lucas capítulo 13, igual pereceréis. A ti no te salva la iglesia. A ti no te salva el venir solamente. A ti te salva que tú te arrepientas y te acudas a la gracia de Jesucristo. Amén. Entonces es importante entender esto. Es importante entender, yo creo que es uno de los mensajes columna vertebral del evangelio, amado. El arrepentimiento. Entonces hay gente que por tener un título, yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy evangélico. Por tener un título religioso, tú no te vas a salvar de ninguna manera. Jesucristo fue claro. Si no se arrepienten, morirán. Perecerán eternamente. Lo dicen las Escrituras. Así lo dice. Y para darnos a entender, en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Dios hace un llamado. Dios en verdad hace un llamado en 2 de Crónicas, un texto muy popular. 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo, vamos a leer el 14. Mira lo que dice aquí. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios hace un llamado de arrepentimiento ¿de qué? ¿A quién? ¿A la gente que no era su pueblo o a su propio pueblo? Aquí, según este contexto. A su propio pueblo. Pastor, pero no entiendo cómo le va a hacer un llamado a su pueblo si era su propio pueblo. Para que vos veáis. Hay cosas que aún estando tú dentro de una iglesia necesitas cambiar con humildad. Usted no está allí solamente para sentarse nada más. Lo que se está hablando aquí es la bendita y sagrada, consagrada palabra del Señor. Usted debe salir diferente de cómo entró. Porque si usted solamente se da golpe de pecho aquí y siente remordimiento aquí y va después de esa puerta y es la misma persona grosera, grotesca, usted es un hipócrita. Usted no se arrepintió totalmente. Y esto no lo digo, no lo expongo con la intención de hacerte sentir mal. Pero si hay pecado, si hay práctica de pecado entre vosotros, os digo, como decía el Señor, póngase a cuenta con Dios. Si usted tiene tiempo viniendo a la iglesia, pero todavía hay cables pelados por ahí, busque tape espiritual, forre esos cables. No vaya a ser que haga un cortocircuito y pierda su comunión, y hay una ruptura y pierda su comunión con Dios. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Entonces el Señor es claro y Él hace un llamado de arrepentimiento al pueblo. Hey, veo mucha altivez en mi pueblo, porque aquí dice la Biblia, si se humillare mi pueblo, quiere decir que si hay humildad en el pueblo, sobre el cual su nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro. Si hay altivez, la gente no va a buscar el rostro de Dios. Si hay arrogancia, la gente se va a creer la última Coca-Cola en el desierto. Si se humillara en mi pueblo. ¿Cuántas personas con el título de cristiano o evangélico quizás no se creen mejor que los demás? Y recuerda de dónde Dios te sacó. De dónde Dios nos sacó, amado.
del lodo cenagoso. ¿Y por qué vamos a mirar a los demás debajo de nuestros hombros? Seamos humildes. Así como Dios te salvó, quiere salvar a los demás. Necesitamos arrepentimiento. Y dice, y si se convirtieren de sus malos caminos. Pero ¿cómo así su pueblo? Y se van a convertir de los malos caminos. ¿Malos caminos de qué? Porque hay gente que se hace llamar a un pueblo de Dios y todavía hay maldad en su corazón. Hay gente que se hace llamar iglesia y todavía le cuesta perdonar a los demás. Hay gente que se hace llamar la iglesia y le cuesta saludar a la gente porque le caen mal. Hay gente que se hace llamar iglesia y son mentirosos. Hay gente que se hace llamar iglesia y está en negocios turbios. Hay gente que se hace llamar iglesia y son expertos profesionales para mentir. Exacto. Entonces, ahí donde el llamado está, si se convirtiere de sus malos caminos. Hay gente que se hace llamar iglesia y hay apatía en su corazón. Hay indiferencia por las cosas del Señor. Hay insensibilidad para hacer lo bueno. Me importa un comino. Que lo hagan los demás. Que hagan los demás. Pero la iglesia, en todo el sentido de la palabra, debe estar compuesta por gente activa en su respectiva función. Todo el mundo hacer algo para la gloria de Dios. Amado. Entonces, pregúntate, ¿de qué debo arrepentirme? Y no te confíes porque estás viniendo religiosamente a los cultos. No te confíes en eso. ¿Qué debes sacar de tu corazón? ¿Estás buscando el perdón? ¿Tienes cosas todavía en el mundo que arreglar? Arréglalo. Hacer frutos dignos de arrepentimiento significa que si a mí antes me gustaba tirarle las joyetas a mi esposa o viceversa, el esposo le tira las joyetas, y ahora no lo debo hacer. Si a mí antes me gustaba maltratar, ya ahora no debo hacer. Debemos entender de una vez por todas lo que significa el evangelio y vivir el evangelio. Así que el verdadero profeta se conocía por llamar a la gente al arrepentimiento. Y está bien, porque la Biblia habla de éxito, la Biblia habla de prosperidad, y eso va dentro del paquete, hermano. Pero yo no te hablaré de prosperidad, primeramente, de éxito. 7 pasos para la clave del éxito. 7 claves para el éxito. No, busquen otro predicador. Pero a mí no me van a escuchar todo el tiempo 7 pasos para el éxito. No. A mí me van a escuchar de parte de Dios primeramente, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, amados. Y tendrás éxito en tu vida. Tendrás éxito. Jesucristo le vino a hablar a esta gente que le gustaba vivir en maldición. No un mensaje de prosperidad primeramente, sino un mensaje de arrepentimiento. Y yo lo que más quiero es seguir al Señor. Usted prende el televisor y comúnmente no va a escuchar estos tipos de mensajes. ¿O sí lo van a escuchar? Muy pocos los escuchan. Porque hay predicadores que se han mantenido en la línea, en la sana doctrina. Sino como psicólogos. Yo no soy un psicólogo de púlpito. Yo vengo a decir la verdad, la palabra de Dios. No espero extras revelaciones. Porque la revelación total y la profecía más segura la tengo aquí. La tengo aquí. No espero que alguien me sueñe y me diga lo que tengo que hacer, porque lo más seguro está aquí. Y no estoy en contra de la gente que sueña y Dios, porque Dios puede hablar a través de los sueños. Pero la profecía más segura es esta. Así que yo no voy a buscar cosas extras.
Solo escritura. Y eso fue una de las razones por la que Martín Lutero peleó, protestó. Porque el catolicismo había inventado otras prácticas supersticiosas. Y una de las razones de sus 95 tesis fue esta. Solo escritura. Porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir e instruir en toda justicia. Según Timoteo 3:16. Amén. Entonces, el verdadero profeta se conocía y se conoce, los verdaderos pastores se conocen por llamar a la gente al arrepentimiento. Y esto no le gustaba a los reyes de aquel entonces. Porque yo me acuerdo una vez que estaban sentados, reunidos, por allá Josafat y Acá. Y Acá tenía dudas por si iba a la guerra o no, si Dios le iba a dar la victoria o no. Y habían varios profetas y todos profetizaban: ve adelante, rey Acá. Usted es un hombre de Dios consagrado. Dios le va a dar la victoria. Dios le va a dar para acá, contento. Wow, si profetizan bien esta gente. En verdad que sí, profetizan fino. Y él consulta con Josafat: mi rey Josafat, ¿qué otro rey, qué otro profeta podemos traer? Bueno, vamos a invitar al profeta Elías, un varón de Dios. No, Elías no. Elías no. Él siempre me habla mal. ¿Será que no sabía predicar Elías? Sabía predicar, pero hablaba solamente lo que Dios le decía que hablara. Y le hizo caso. Y llega Elías. Bueno, sí, que el Señor te va a dar la victoria, le habla sarcásticamente, tal. Te he dicho que me diga la verdad, dice el profeta, dice el rey Acá. ¿Quieres que te diga la verdad? Dice el profeta Elías. Bueno, que vas a salir y vas a llegar derrotado. Dios va a permitir tu derrota, vas a caer. Y le dice Acá a Josafat: no te digo, rey Josafat, que este hombre solamente habla puro mal de mí. Pero ¿cómo va a hablar bien de ti? ¿Cómo Dios va a hablar bien de ti si haces mal todo el tiempo ante sus ojos? Porque Dios dijo: Acá, ¿no has visto a mi siervo Job? Hombre como él no hay, temeroso, justo, perfecto. ¿Viste lo que Dios opinaba de Job? Ahora mi pregunta es: ¿qué Dios opina del tuyo? ¿Qué Dios opina de ti? Es mi pregunta, es nuestra pregunta. Y yo me lo pregunto a mí personalmente: Señor, ¿qué opinas de mí? Pregúntese hoy: Señor, ¿qué opinas de mí? ¿Cómo está mi camino? ¿Qué opinas, Señor? Entonces, acá no le gustaba y por eso que lo persiguieron, amado. Lo persiguieron. Me acuerdo hace tiempo que comenzaba a predicar un grupo de personas. Y a ratico me llega ese grupo de personas y me dice: pastor, nosotros vamos a congregarnos con este fulanito de tal, porque en los cultos vemos que hay poder, caen las escarchas en las manos de la gente, y la gente con escarcha en la cara y caen con el poder de Dios. Yo digo: bueno, vayan. Pero Dios no me mandó a mí a tumbar gente. Dios me llamó a mí a levantar gente. Hoy en día sigue pasando lo mismo. La gente se deja llevar por emociones. La gente viene a los cultos para que el pastor o el líder que está allí le dé una descarga emocional. Y si no te la dan, el culto estuvo malo. Si alguien no brincó, el culto estuvo malo. Yo aquí no estoy para darte una descarga emocional. Yo estoy para enseñarte a que tú debes darle un culto agradable al Señor que te salvó. A la gente le gusta eso. Y me dijeron: pastor, sí, porque allá cae escarcha. Y la gente, y el pastor, el líder dice: miren sus manos llenas de escarcha. Entonces a la gente le gusta este tipo de cosas. De cosas que, si lo llevamos a las raíces de las escrituras, no me parecen de Dios, amados. Hoy en día he aprendido muchas cosas que no sabían antes. Impresionar a la gente. Impresionar a la gente.
impresionar a la gente. Entonces, amados, hay gente que se deja llevar por este tipo de emociones. No, si en el culto no cae gente, el culto estuvo malo. Entonces, este grupito de personas prefirieron irse a las emociones que estar en un culto donde se predica solo escritura, amado. ¿Qué prefieres tú? Y Jesucristo le enfatizó. Ustedes vienen a mí, mucha gente iba por los milagros y no iba por el benefactor, amado. ¿Qué prefieres tú? Los milagros que son pasajeros y no ignoro los milagros porque creo en el Dios de milagros, o la palabra que siempre permanecerá. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Entonces, ¿qué vamos a leer? Estos cultos donde los líderes dan descargas emocionales, o que tu pastor predique fuertemente respecto al arrepentimiento para que te seas próspero, para que seas bendecido, que deje los malos caminos. Hoy en día esto está pasando, amados. Esto está pasando. Yo vine aquí de parte de Dios no a tumbarlos a ustedes, sino a levantarlos bajo la fuerza del poder del Espíritu Santo. Y aquí está la palabra del Señor para filtrar todo lo que vemos en la televisión, en las redes. Y pueden ser movimientos que aparentemente son bonitos, son atractivos para la gente. Por eso que sus iglesias están full también. Y yo no estoy hablando que sean falsos que no se van a salvar. Dios me libre de condenar. No soy nadie para condenar o salvar. Pero una de las características de los falsos profetas era lo siguiente: que endulzaban su lengua para congraciarse con la gente. Yo aquí no vine a congraciarme contigo. Yo aquí vine de parte de Dios a dar un mensaje que viene de las Sagradas Escrituras. Amén. Para que le vaya bien, como dice Deuteronomio capítulo 28. Dura esta palabra, ¿no? Y saben una cosa, hay mucha gente que nos señalan como falsos a nosotros porque no creemos en este tipo de cosas. No creemos cuando alguien se revolca en el piso y cuando alguien tumba partecillas. Pero es que el Espíritu Santo no vino a eso. El Espíritu Santo vino a transformar vidas. El Espíritu Santo vino a redarguir de pecado. El Espíritu Santo vino a convencer de pecado, amado. No todas estas manifestaciones son de Dios. No todas esas manifestaciones son de Dios. Así que debemos tener cuidado con lo que vemos, con lo que decimos que es el Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado. Pedro en su discurso, él llamó a la gente a un arrepentimiento. En Hechos 3:19 dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados. Y no vemos en ese discurso que dio Pedro a la gente cayendo para allá y para acá, a la gente temblando de allá para acá. No, el avivamiento no se mide porque la gente caiga. Yo me he dado cuenta en mi experiencia como cristiano que eso no da fruto para nada, que la gente caiga. Ojalá la gente saliera liberada de una caída. Pero no. La Biblia dice hacer frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que hace agradar a Dios. Y vemos un Pedro en Hechos 3:19 que dice: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, amados. ¿Y sabe qué significa en su traducción original refrigerio? Para que venga de la presencia del Señor tiempo de descanso. Un descanso en la presencia del Señor. Cuando una persona realmente se arrepiente de sus pecados, esas cargas que le oprimían, que le tenía siempre cansado, ahora van a ser quitadas por el poder de Jesucristo y va a ser libre, libre, libre en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos son libres en el Señor? Amén. Así que, amado, dale un fuerte aplauso a ese Dios grande, a ese Dios maravilloso.
Va de la mano. Arrepentirse y convertirse. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará. Hay gente que quiere tapar su pecado, como los albañiles malos que dicen, eso lo tapa el friso. Eso lo tapa el friso. Y de repente, una cosa fea que se ve ahí. El pecado no se puede encubrir, porque no hay nada oculto que no haya de ser de manifiesto, por muy oculto que lo tengáis. Y mire lo que dice, el que cubre su pecado no prosperará más el que lo confiesa y se aparta de él. Eso se llama metanoia, eso se llama naán, eso se llama arrepentimiento, uniendo los dos términos hebreos y griegos. Eso se llama arrepentimiento. Cambio de dirección. Cambio de dirección. De modo tal que si tú antes era un chupaflor, gustaba cambiar de pareja semanalmente o gustaba enamorar a todo el mundo que se atravesara, ya ahora no lo debes hacer. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, amados, nuestro fundamento está en Cristo, en sus apóstoles y profetas. Entonces yo veo en la Biblia lo que el Señor hizo y es lo que yo quiero hacer. Yo veo en la Biblia lo que sus discípulos hicieron y quiero seguir ese patrón porque está en la Biblia. El avivamiento vino por arrepentimiento, no vino por caídas violentas a la gente, de ninguna manera. Y yo, para hacer un paréntesis aquí, muchas de esas manifestaciones donde tú veas a la gente temblando, a veces son provocadas por el Espíritu de Dios. Pero uno no puede decir, está lleno del Espíritu Santo porque está temblando así y está moviendo la cabeza así. No, el Espíritu Santo no actúa de esa manera. No actúa para poner inconscientemente a la gente. Si la presencia de Dios es tan bonita como para que tú estés consciente, ¿por qué Dios te va a poner inconsciente entrando en tu presencia? Piénselo. ¿Me está entendiendo? ¿Sabes? Cuando voy así, veo a la gente temblando, hay manifestaciones. Fíjate que cuando Jesús iba, en ocasiones, veía a la gente y la gente comenzaba a temblar. Y no era porque ella estaba llena del Espíritu Santo, es porque Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo y no podían tolerar la presencia de Jesucristo. Que yo he escuchado gente decir, hasta líderes decir, déjalo quieto que lo está tomando el Espíritu Santo. Y lo está tomando el Espíritu Santo. Y toma la silla y todo. ¿Ah? No es así. No es así. Dios es un Dios de orden. Si tu vida estaba desorganizada, si hay arrepentimiento, tu vida se va a organizar en el nombre de Jesucristo. Amén. Su vida se va a organizar. Y sinceramente quiero decirle, generalmente se necesita un avivamiento en la iglesia del Señor, generalmente. No de dejarnos llevar por supersticiones, de ninguna manera. Se necesita un arrepentimiento genuino, como que hubo en el Pentecostés, que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, hablaban con osadía, con atrevimiento, hablaban con pasión, con ahínco la palabra de Dios. La iglesia del Señor necesita ese avivamiento. Pero primeramente para mostrar, para llevar un mensaje de arrepentimiento, usted debe arrepentirse primeramente. Tener moral de hablar como un arrepentido, iglesia. Porque qué sentido tiene que tú le hables a alguien de arrepentimiento y tú tengas una vida inmoral, tú tengas una vida pecaminosa, practicante del pecado. De ninguna manera, amados. Y no estoy diciendo, no estoy hablando aquí de que somos perfectos. No, hermanos, procuramos vivir en santidad, no, y respetando la gracia del Maestro. Para ir concluyendo, amada iglesia, el Evangelio no era el efecto de buenas noticias, o no es el efecto de buenas noticias
en particular para una persona, si no hay arrepentimiento. El evangelio es buena noticia para alguien si hay arrepentimiento. Porque Juan capítulo 3 dice, Nicodemo, de cierto os digo que si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿En qué contexto Jesús habló de nacer de nuevo? Arrepentirse. El arrepentimiento te trae un nuevo nacimiento y por ende las puertas abiertas para el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el arrepentimiento. Amén. Ese es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Y Jeremías, capítulo 6, con este versículo, para ir concluyendo así como empezamos. Jeremías, capítulo 6, versículo 15. Leemos nuevamente el versículo y dice, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Muy claro habla el Señor. Hoy el Señor nos pregunta, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Si estás haciendo algo malo, ¿te has avergonzado? ¿Estás haciendo sigues haciendo lo que hacías cuando no venías a la iglesia antes? ¿Lo sigues haciendo? ¿Sigues haciendo esa práctica en oculto cuando el pastor no te ve, ningún hermano? ¿Lo sigues haciendo? Pregúntate. ¿Qué haces cuando estás solo? ¿Qué haces cuando no tienes muchos ojos que te ven? ¿Qué haces? Ciertamente no se han avergonzado, pero el Señor quiere verdaderamente que si hemos hecho algo malo, en nuestra condición humana, que sintamos vergüenza por lo que hemos hecho. ¿Te has escuchado el dicho que dice, pena da, no me da pena hacer esto, pena debe dar pecar. Pena debe dar pecar. Pena debe dar decir que soy cristiano y vivo no como cristiano. Pena debe dar. Eso sí debe dar pena. No engañéis, dice la Biblia. Dios no puede ser burlado. Y déjame decirte algo, sin meterte miedo, pero es mi deber como pastor. Horrendas cosas es caer en manos del Dios vivo. Horrendas cosas. Anótelo por ahí. Horrendas cosas es caer en manos del Dios vivo. Una cosa es estar en las manos del Dios vivo, pero otra cosa es caer en manos del Dios vivo, porque la ira de Dios estará contra esa persona. Dios te ve. Después de aquí, Dios te va a seguir viendo, después de la iglesia. Este mensaje, amado, es con el propósito de que haya un arrepentimiento genuino en tu vida, de que seas verdadero cristiano, de que la gente diga, oye, esa gente, la gente allá en la iglesia de la Plaza Bolívar, allá en Quisiro, la gente está cambiando. Mi esposo antes me maltrataba, ahora de que está yendo a la iglesia me trata bonito, me habla bonito, o viceversa. Oh, qué bonito. Mi hijo antes era desobediente, pero de que está yendo a la iglesia está siendo obediente. ¡Wow! Están dando una medicina en esa iglesia. Es porque el arrepentimiento trae medicina a tu vida. Amén. Así que, amados, el evangelio no causa efecto de buenas noticias si no hay arrepentimiento y si no hay, por ende, un nuevo nacimiento. Paz y gracia a tu vida. Dios bendiga grandemente tu vida. Amén, amén y amén. Gracias.